A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos con el doctor William Hipólito Ricalde de la Universidad Federal de Espíritu Santo, Brasil. El doctor Hipólito Ricalde está aquí en nuestro país pasando unos días muy interesantes en la Universidad Nacional de Ingeniería, de la cual él es egresado. Lo conocí justo cuando vi una cantidad de gente que llegaba al auditorio de la universidad, de la Facultad de Ciencias, el auditorio posgrado. Cualquier cantidad de gente iba a una clase. ¿Qué le pasa? Nunca he visto tanta gente interesada por un tema de ciencias. Y le digo, ¿qué cosa hay? ¿Qué está pasando? Es un curso de cosmología, caray, cosmología. Y este tema es muy apasionante para los jóvenes, sobre todo, que quieren conocer el universo, cómo surgió el universo, qué le está pasando, qué cosa hay a miles de millones de años luz, qué tiene que ver esos eventos tan así cosmológicos, digamos, con nuestra vida, etc. E incluso había un estudiante religioso, esos que se dedican pues a comprender, tratar de comprender algo de la obra de Dios, en fin. El doctor William Hipólito nos va a explicar por qué hay tanto interés en la cosmología. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, profesor. Es un placer para mí estar en su programa y ser invitado por tan distinguido profesor, tan conocido profesor aquí en Perú. Bueno, la cosmología estudia las características del universo, la evolución, la dinámica, cómo se formaron las primeras galaxias, los primeros aglomerados de galaxias. Está relacionado a todo eso, a la vida. Entonces, es por eso que muchas personas están muy interesadas y es por eso que es un tema apasionante también para muchas personas. Y para estudiar la cosmología necesitamos estudiar un poco de relatividad general, que es otro tema apasionante también. Que estamos cumpliendo 100 años de las famosas predicciones de las ondas gravitacionales, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y cabe mencionar de que el año pasado fueron detectadas por primera vez de forma directa las ondas gravitacionales y también es una alegría bastante inmensa para los científicos, para los físicos haber detectado esas ondas. Y el próximo año se celebran los 100 años de las ecuaciones de Friedman, que son las ecuaciones básicas para el modelo de Big Bang, que es el modelo más aceptado en cosmología. Sí, pues hasta ahora. Bueno, ese modelo es muy curioso porque nos dice de fenómenos que ocurrieron en tiempos inimaginablemente pequeños. Dicen que en 10 a la menos 30 y no sé cuántos ocurrieron muchas cosas. Sí, exactamente. En realidad, nuestras teorías físicas solamente pueden llegar a explicar atrás en el tiempo hasta 10 a la menos 23 segundos. 10 a la menos 23. Sí. Antes de eso, o sea, del 0 al 10 a la menos 23 segundos significa un segundo dividido entre 1 con 23 ceros, amigos. Antes de eso, no se sabe, no se puede llegar, no se puede decir nada al respecto. Por eso es que creo el Papa Paulo VI, me parece que fue al CERN y le dijo, ya ven, estamos de acuerdo, la ciencia y la iglesia, porque justamente antes de 10 a la menos 23, ahí estuvo Dios. Sí, bueno, depende de la interpretación de cada uno. Aunque hay teorías alternativas que explican que en realidad no existió una gran explosión, sino que el universo es cíclico. O sea, implosión, etcétera, permanentemente, sí. Y las leyes incluso pueden cambiar dependiendo de la expansión del universo o implosión del universo. Así es, pero por otro lado, también hoy se sabe que hay una aceleración de la expansión, de modo que ya un poco se han complicado las cosas, ¿no? Exacto. Esas teorías que plantean el universo cíclico
tienen que explicar cómo el universo va de una etapa acelerada a desacelerar nuevamente. Y por ahora no hay ningún mecanismo físico que pueda explicar eso. Para que nuestros amigos un poco se acuerden de este tema, el Big Bang, exactamente, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es este modelo simple? La teoría del Big Bang nos dice básicamente que el universo se está expandiendo. Que nació de la explosión de un punto donde ahí estaba concentrada todo lo que existe ahora. En ese punto estaba toda la materia, toda la energía. Exactamente, el tiempo, la materia. Un puntito minúsculo que, bueno, de ahí salió disperso al universo cualquier cantidad de partículas. Al inicio pues habían quarks, leptones y unas 16 partículas, creo yo. Y después, al alejarse y enfriarse un poco, porque la temperatura en ese momento era pues inimaginablemente alta, poco a poco al enfriarse se fueron formando los átomos, luego las moléculas, los planetas, las estrellas, etcétera, y finalmente la vida, etcétera. Ese es más o menos el modelo del Exactamente, Big Bang. exactamente. Ese es el modelo del Big Bang. Pero entiendo que hoy en día, para comprobar esas teorías, se está utilizando este acelerador de Ginebra, digamos, para recrear esas temperaturas que habían supuestamente en esa época. Sí, básicamente eso está relacionado a la materia oscura, porque todo lo que existe en el universo se reduce a estar compuesto a tener 5 componentes. El universo tendría 5 componentes: neutrinos, radiación, que sería la luz, la materia que nosotros conocemos, que nosotros llamamos de bariones, la materia oscura, que es necesaria para que se formen las galaxias y los aglomerados de galaxias. Sin ella no tendríamos galaxias. Y la energía oscura, que es capaz de acelerar, la que está acelerando el universo. Los estudios que se hacen en el CERN, en el LHC, tienen más relación con estudiar la naturaleza de la partícula, que sería la materia oscura. Para estudiar la energía oscura y otras características del universo, generalmente son enviados satélites a hacer observaciones fuera de la Tierra, o algunos telescopios que están ubicados en otros lugares. Tratan de ver cómo están girando las galaxias alrededor de puntos que aparentemente no hay tanta masa como se creía. Es observaciones que, dicho sea de paso, descubren una belleza increíble en los colores, en las formas. Y claro, sí. Se observan fusión de objetos celestes que son miles o millones de veces más grandes que el Sol en masa, ¿no? Claro, inclusive con la detección de las ondas gravitacionales el año pasado y este año están descubriendo, ya son cuatro detecciones. Se están comenzando a observar fusiones o sistemas de agujeros negros girando uno en torno del otro y se autodestruyendo. Uh-huh. Bueno, amigos, para nuevamente esclarecer un poquito en términos elementales, las ondas gravitacionales, digamos, sería la vibración del campo gravitacional, que es que produce las fuerzas que hay entre planetas, que hace que la Tierra gire alrededor del Sol, la Luna gire alrededor de la Tierra. Ese es el campo gravitacional, y que grosso modo depende, en el caso de la Tierra, su campo gravitacional depende de la inversa del cuadrado de la distancia. Aquí donde estamos nosotros, doctor, tenemos un valor del potencial gravitacional. Supongamos que este es fijo, está acá. En un punto está fijo, pero cuando se produce una explosión de un gigantesco, dos gigantescos cuerpos, una fusión, perdón, de estos dos gigantescos llamados agujeros negros, hace que este campo gravitacional vibre como una onda. Exactamente. Y este viaja en el espacio y llega hasta nosotros, y de repente nosotros que pesábamos 60 kilos, y tantos gramos y miligramos, etcétera, de repente cambia ese valor, porque esa onda hizo variar un poco este campo. Pero por supuesto también eso, como dijo Einstein, modifica las distancias, el tiempo que está transcurriendo en ese momento,
Por esa razón es que este experimento que se realizó el año pasado, que medía el tiempo que tardaba la luz de ir de un espejo a otro, que está creo a miles de kilómetros. 4 kilómetros. 4 kilómetros, 4 kilómetros. perdón. No, y mire, ya sería imposible porque la Tierra es redonda. 4 kilómetros se tiene allí, 2 espejos. ¿Cuánto tarda la luz ida y vuelta? El problema es que si las distancias que hay entre estos dos espejos cambian, vamos a ver que también hay fluctuación del tiempo que tarda la luz, porque la distancia cambia. Eso más o menos, y eso se ha detectado. ¿Eso, ¿me explico bien o estoy hablando? Sí, es básicamente eso. Sí, cuando una onda gravitacional pasa en el plano perpendicular a, por ejemplo, si ponemos una pared y una onda gravitacional pasa a través de la pared, las cosas que están sobre la pared se deformarían. Si ponemos un círculo, ella se transformaría en elipses, estaría fluctuando, estaría vibrando. Y si ponemos en los radios de ese círculo 2 brazos, como es el experimento de la LIGO que detectó, entonces la distancia de esos brazos estaría variando también. Eso te lleva a obtener unas figuras que en física llamamos figuras de interferencia. Ajá, claro. Y detectando esas figuras uno puede medir cuánto se deformó los brazos, y con eso uno puede inferir cuáles son las fuentes de ondas gravitacionales. Claro, pero estas ondas gravitacionales, dicho sea de paso, son muy débiles en el sentido que es muy difícil detectarlas con los instrumentos que tenemos, por lo menos. Por esa razón es necesario pues que haya explosiones o fusiones de tremendos cuerpos, los agujeros negros. No es como el campo electromagnético, que tú con un imán haces variar digamos su posición cerca de un alambre y se ve la corriente que pasa por el alambre. Aquí es un poco más débil, ¿no? Exactamente. Por eso se requiere estas facilidades muy precisas. Exactamente. En 4 kilómetros uno ve la deformación de 10 a la menos 21 metros. que es 10 a la menos, casi nada, pues 10 a la menos 21 veces, 1000 veces el tamaño, el radio del protón. El protón tiene un radio de 1 dividido entre un 1,15 ceros de metro. Y este es 10 a la menos 21. Sería, o sea que eso sería 6. una millonésima del tamaño del núcleo. Eso es lo que ha variado la distancia. Y eso solamente es posible ver de interferencias de ondas. Las ondas tienen pues su forma sinusoidal, digamos, grosso modo, pero cuando llegan al mismo tiempo, pues hay una suma y de repente una llega detrás de otra y hay una interferencia, ¿no? Un poco que se anula por un lado, etcétera. Qué interesante todas estas cosas que tienen que ver con la comprensión de el cosmos, donde nosotros vivimos, como decía Carl Sagan, este cosmos donde navegamos nosotros. Y ustedes, los cosmólogos, se dedican a comprender este mundo en el cual estamos navegando nosotros sin saberlo. Exactamente. Sí. Es apasionante. Y bueno, tú eres profesor, estás investigando. ¿Cuál es tu posición en la Universidad Federal de Espíritu Santo? Espíritu Santo. Sí, soy profesor investigador de la universidad, del Departamento de Ciencias Naturales, y también soy profesor de un programa de piloto que tiene el Brasil, que es un doctorado internacional, un doctorado que se va a hacer en conjunto con otros países en gravitación, cosmología y astrofísica. Y en Brasil, por supuesto, hay mucha importancia, se presta bastante importancia al tema de la ciencia. Tienen allí un ministerio de ciencia y tecnología, tienen varios centros de astronomía que ustedes seguramente están trabajando, ¿no? Sí, inclusive el Brasil participa de varios consorcios y en algunos experimentos, consorcios internacionales, para gerenciar y crear nuevos experimentos, principalmente en el área de astronomía y cosmología. Sí, ustedes en Brasil tienen pues una membresía, me parece, con el CERN. Hay investigadores que van allá. Es un país que tiene una gran cantidad de investigadores, no sé cuántos miles. Acá en Perú somos apenas 1000, 2000. Exacto, allá es un número muy alto, ¿no?
Sí, para tener una idea, solo en mi universidad, contando con postdoctorados, profesores permanentes y alumnos de doctorado, somos en torno a unos 40 cosmólogos. Cosmólogos, Sí, solamente cosmólogos. Y eso significa que hay mucha discusión, mucho debate. Acá en nuestro país el gran problema que tienen los científicos de esta y otras disciplinas es que pues el número es tan reducido que hay poca discusión, poco intercambio, y la ciencia avanza con el debate, con las conferencias, con los seminarios, de modo que tú allá estás feliz. Sí, pero también me tomé un tiempito para pagar mi deuda con mi país y vine a dar un curso aquí en mi ex universidad sobre cosmología para que los chicos tengan un curso de alguien que esté trabajando exactamente en el tema, que esté inmerso en el tema. Y acá también tenemos, por supuesto, algunos FIS, son poquísimos, claro, pero tenemos al doctor, el decano de ciencias, el doctor Orlando Pereira. Orlando Pereira, que sigue también estas historias más allá del modelo estándar, sí. Cosas complejas a veces parece esotérico, pero tienen que ver con la realidad. Y también hay varios otros, Orlando Ochoa, que es experto también en gravitación. Bueno, tú sabes, no sé si te informo, yo hice mi tesis de maestría en ciencias en la UNI en el año 74 y precisamente fue sobre las ecuaciones de la gravitación general de Albert Einstein, que en esa época había la idea que podía explicar la interacción de la onda gravitacional, de la gravitación y el electromagnetismo con unas ecuaciones que consideraba los tensores no simétricos. El campo electromagnético era antisimétrico y la gravitación era simétrica. Me divertí con eso apasionadamente, pero bueno, pensando un poco más en las aplicaciones, ya me dediqué a la física nuclear. ¿Cómo va este asunto? Me dicen que la gravedad hasta ahora no puede ser unida con los otros campos. Parece que es muy, como dirían en la sierra, muy chúcara, no se deja tratar. Cuéntanos un poco de eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos 4 tipos de interacciones: las débiles, las nucleares fuertes, y el electromagnetismo y la gravitacional. Las 3 primeras tienen una estructura matemática y hace que se puedan estudiar conjuntamente. Tienen la misma estructura matemática. Ya la gravitación no la tiene. Entonces hay 2 posibilidades: o modificar la estructura matemática de las otras 3 y escribirlas de la misma forma que la gravitación, o entonces hacer lo contrario, modificar la formulación de la gravitación y escribirlas en forma de las otras 3. Esas 2 teorías son la gravitación cuántica y la teoría de cuerdas. Entonces actualmente se está investigando cómo hacer eso en esos 2 frentes. Que yo soy también un apasionado de estos temas. A veces veo programas que me hacen soñar. Ayer justamente para esta entrevista estaba viendo los campos, la teoría de campos cuánticos, que dicen que este asunto de que las partículas y tanta cosa es falso, que el cosmos tiene campos, hay campos y no partículas, y que algunas arrugas de estos campos son las partículas y que finalmente el campo de Higgs, que es el que te da llamada partícula de Higgs o el bosón de Higgs, y que da la masa al resto, este bosón interactúa con todas. Y pues una cosa increíble que hace que nuestros cerebros un poco se crucen, ¿no? Sí, lo más increíble es que cuando uno hace una medición, uno las encuentra. Uno encuentra que realmente existen. El campo. Claro, exactamente. Los campos cuánticos. Claro. Y bueno, y finalmente, doctor Hipólito, hablando ya de nuestra política científica, usted no sé si ha enterado que si usted viniera a la Universidad de Ingeniería, primero que estaría de contratado nada más, y significa pues 1.200 soles al mes. ¿Qué opina usted de esa situación? Bueno, me parece un poco injusto para los profesores y para los investigadores. Para que una persona haga investigación tiene que estar tranquilo
y con todas sus necesidades satisfechas. Para pensar, ¿no es cierto? Exactamente, Porque para pensar 1.200 soles ya parece un crimen. Exactamente. Claro, ya no viene nadie, por supuesto. ¿Cómo es en Brasil un profesor de universidad? Hay una carrera del investigador. Sí, uno entra dependiendo. Para comenzar, allá no se puede ser profesor si no eres magíster. Y en algunas áreas, como en física, ya no existen magísteres, todos son doctores en la universidad. Entonces uno comienza siendo ya profesor investigador. Tiene una pequeña carga horaria para... ¿Todas las universidades del Estado ganan lo mismo? Hay dos tipos de universidades públicas. Las federales, que pertenecen al gobierno federal, a todo el Brasil, y las estatales que... Aprende de nuevo ya. Y las estatales que dependen de cada estado, o que sería aquí de cada región. En el caso de las federales, sí, todas ganan lo mismo. ¿Con cuánto empieza un joven doctor, más o menos? Ahora, al cambio, porque en Brasil también tuvimos inflación y con todo eso, un joven investigador que comienza la carrera está alrededor de unos 9.000 o 10.000 soles. Así. Bueno, eso pero lo más importante, grosso modo, entre 2.000 y 3.000 dólares. Sí, y acá comienza con 1.200 soles, $300. Lo más importante es que uno tiene dinero para proyectos y para viajes de intercambio. Bueno, lo importante primero es tener para comer, después ya. Y esas cosas, entonces es mucho más motivador. Así es. Bueno, mira, que nos acaba el tiempo nuevamente, qué pena. Estaremos en comunicación. Claro, claro. Si tú pudieras venir a alguno de nuestros encuentros científicos, sería muy bueno para que la gente te escuche. Sería un placer. Amigos, el Encuentro Científico Internacional es del 2 al 4 de enero. Cumplimos 25 años de encuentro científico. La información está en www.cienciaperú.org. Recordamos también que este sábado 7 de octubre de 3 a 7 p.m. estamos dictando este curso que cada mes hacemos de investigación y redacción de tesis y artículos. Estará Alberto Gago, que justamente se dedica a estas investigaciones del bosón de Higgs en el CERN y en el Fermilab en Estados Unidos, y que nos va a explicar sus experiencias de cómo él empezó a investigar, cómo fue su trauma con el primer artículo, etcétera, para que ustedes se enteren. Y luego ya viene la parte académica, qué cosa, todo el proceso de cómo publicar. Y también les recordamos que todos los sábados estamos en el semillero científico preparando científicos desde la niñez, porque como todo en la vida, si tú quieres ser muy bueno, tienes que prepararte desde pequeño, como se hace en el fútbol, dicho sea de paso. Bueno, además, amigos, no se olviden que también tenemos el Encuentro Científico Internacional en París, el 19 de mayo del próximo año. Ingresen a nuestro sitio web encuentrocientificointernacional.org. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Unos saludos para su gente de Cerro de Pasco. Sí, un saludo para mi familia, la familia Ricaldi, para mi esposa, Rubí Morante, y para Cerro de Pasco, y principalmente a mis profesores de los colegios y escuelas estatales donde estudié ahí en Cerro de Pasco. Me considero un producto de la educación pública peruana. Mucha, como el que habla, sí. Muy interesante, amigo. Gracias, doctor. Para terminar, simplemente una pequeña experiencia en Cerro de Pasco. Llegué a Cerro de Pasco y camino a Huánuco, y de repente se me ocurrió bajar en Cerro de Pasco. ¿Y qué resulta? Que bajé y sentí que se me iba al cuerpo, falta de oxígeno. Falta de oxígeno. El gran problema es que fui al hotel más cercano apenas, le digo, señor, ¿hay cuarto, por favor? Me miró, me dijo, ¿con cholita o sin cholita? Que este señor se está burlando de mí, que me ve medio muerto. Bueno, dije, con cholita. ¿1 o 2? Me dijo. Bueno, 2 pues. Y yo esperaba la cholita y no venía en mi cuarto. Fui a reclamar. Descubrió la cama, la colcha, y habían 2 botellas de agua caliente. ¿Con cuántas cholitas ha dormido usted, doctor? Con varias. Esas experiencias de Cerro de Pasco. No se olviden, amigos, visiten Cerro de Pasco para probar si ustedes pueden resistir con 2 cholitas en una noche. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.
Dele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el semillero de científicos e ingenieros del siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org.